A mediados del siglo XVII, Madrid era considerada la capital europea de la lujuria. En la villa se contabilizaban más de 800 mancebías o casas de lenocinio. La clientela estaba formada sobre todo por viajantes que acudían a la corte a hacer negocios. La primera de la que se tiene referencia en Madrid data del siglo XIV y estaba situada en la calle de Toledo, esquina la de Arganzuela, entonces denominada calle de la Mancebía. También abundaban los soldados que habían vuelto de la guerra y se encontraban alojados en varios cuarteles de la capital. Los burdeles estaban también clasificados según las clases sociales que acudían a ellos. El más selecto y reputado se encontraba en la calle Francos, actual calle Cervantes, en el llamado Mentidero de los Representantes. Allí acudían de incógnito los nobles, muchas veces disfrazados para evitar ser reconocidos. Otra popular mancebía era la de la calle Luzón, donde acudía la burguesía madrileña. En ella confluía la clase media, los militares de graduación y comerciantes. El resto de los lupanares se hallaba repartido por las zonas de huertas y de lavapiés, siendo frecuentados mayoritariamente por la plebe. La más barata, a la que acudían los menos pudientes y militares sin graduación, se hallaba en la actual plaza del Alamillo. Las aspirantes a mancebas debían demostrar ser mayores de 12 años, tener el visto bueno de un médico, haber perdido la virginidad y ser huérfanas de padres desconocidos o haber sido abandonada por los suyos, siempre que estos no fueran nobles. Nuestra historia tiene lugar en 1620, cuando se produjeron varios robos sacrílegos en algunas iglesias madrileñas, sucesos gravísimos y muy castigados en la época. Desde el concejo se dictó un bando que prohibía durante 8 días la actividad en los corrales de comedias y en las casas de citas, como castigo y presión al pueblo para que colaborase en todo lo posible para capturar a los ladrones. Como nota adicional añadiré que, 3 años después, Felipe IV, el rey de España, tomaría una decisión contundente en este tema. Asesorado por la Inquisición y por su mala conciencia al ser usuario habitual de la mayoría de estos locales, prohibiría en 1623 las mancebías en todo el reino. Tras este apunte y volviendo a la historia 3 años atrás, en esos días llegó a la capital un valenciano que se dedicaba al comercio de los paños. Los paños tejidos de distintas calidades se comercializaban mucho en aquella época. Su volumen variaba a función de una demanda condicionada por factores de aumento demográfico, mejora de las condiciones económicas, emergencia y preponderancia de las oligarquías urbanas y rurales y los gustos asociados a las modas que se difunden a través de las relaciones intersociales y el comercio. El comerciante, una vez que cerró los tratos, quiso darse una alegría y acudió a una mancebía. Sin embargo, se llevó una gran decepción al hallarlos todos cerrados a cal y canto. Caminando por el barrio de Lavapiés con la cabeza gacha y malhumorado, encontró en una esquina de la calle del Olivar a una joven mujer que vestía mantilla negra y falda de color pardo. Vestimenta que distinguía desde hacía siglos a las mujeres públicas. Es más, debido a que debían vestir unos aquellos característicos trajes de picos pardos, dio origen a la expresión, irse de picos pardos. Tras saludarla y presentarse, acordaron el precio, y se acercaron a una casucha de ambiente nauseabundo a la que ella le condujo. Dentro, entraron en una pobre habitación, con un camastro. El ambiente no era el mejor de todos, pero el comerciante había encontrado lo que estaba buscando, y no estaba en posición de quejarse por las condiciones de la habitación. Al menos él no quería ser rechazado por sus objeciones, pues sabía que encontrar una meretriz en aquel día iba a ser imposible. Llegando al clímax de la situación, la mujer avanzó unos pasos en dirección contraria al hombre y se despojó de sus ropas.
Lo que debería haber sido una imagen estimulante para el comerciante, se convirtió en la peor de sus pesadillas. Una vez quitada la ropa, la joven debería aparecer desnuda ante sus ojos. No obstante, en lugar de la carne, apareció la nada más absoluta. Debajo de aquellas vestimentas no había cuerpo alguno. Era un espectro invisible que habitaba en aquellas ropas. Ahora en el suelo. Una mujer invisible que parecía sosegada y de carácter apacible, el mismo desde que había sido hallada en la esquina de la calle. Su serenidad era espeluznante, pues hacía más inhumano aquella horrenda imagen que había dejado helado al hombre, sentado en la cama mientras se estaba quitando la camisa. Tal espectro provocó un alarido de terror en el comerciante, que se vistió rápidamente como pudo y sin tiempo para ponerse las botas, huyó despavorido de aquel antro. Huyendo con tremendos alaridos de pánico, corrió por la calle sin rumbo fijo. En la huida se topó con un alguacil, que le detuvo y, con gran dificultad y utilizando la fuerza, consiguió tranquilizarle. Con parcas palabras y con un temblor que no cesó en varias horas, el comerciante le contó lo que había vivido. Aquella experiencia macabra que nadie creería seguramente. Pero era lo que había sucedido, y era lo único que podía balbucear el hombre de negocios. Según le contaron después al valenciano, aquella aparición no era novedad a pesar de la gran inverosimilitud de la historia. El espíritu de una meretriz vagaba por este barrio. Según contaban los más ancianos, según cuenta la leyenda, transmitida de padres a hijos, una meretriz había estado con un cliente que se negó a pagarle por sus servicios. Tras una fuerte discusión, el hombre la asesinó y la arrojó a un pozo. El espectro, en busca de justicia o simplemente para expresar su pesar, solía aparecer durante los días de abstinencia sexual decretados por el concejo. Más de una persona había sufrido desmayos y hasta ataques al corazón al descubrir la verdadera naturaleza de la mujer, en el momento culmen de quitarse la ropa y descubrir que no era de este mundo. Como dato curioso y posterior a dichos hechos fantasmales, el rey Felipe V ordenó crear la llamada Ronda del Pecado Mortal, encargada de perseguir a los locales clandestinos y a los pecadores que a ellos acudían. También se encargaba de recoger a las meretrices y llevarlas al convento de las Recogidas, en la actual calle de Hortaleza, donde eran acogidas como monjas de clausura. Esta procesión de encapuchados salía en plena noche portando un farolillo y haciendo sonar una campana, repitiendo letanías alusivas a la condenación eterna, con el objetivo de rescatar las almas de las meretrices, recaudar limosnas y amedrentar a los pecadores. Al instalarse el alumbrado de gas en Madrid en 1835, la Ronda del Pecado Mortal desapareció. La luz general acababa con la teatralidad de su actuación, mostrando los rostros de vecinos y conocidos, y llamando más a las risas de los pecadores que a su conversión. Hoy en día, la calle del Olivar es una de las más populares de Lavapiés, por su belleza y diversidad de gentes. Originalmente comenzó su historia como una colina poblada por un extenso olivar, pero hoy no queda resto de aquel fértil campo de olivos que culminaba, en lo alto, en un viacrucis con un crucifijo encima. Ahora, la leyenda de la meretriz vengadora acapara la atención del extenso pasado de este céntrico lugar de Madrid. No estaría de menos recordar esta leyenda si alguna vez te encuentras caminando, a altas horas de la noche, por la calle del Olivar. Quizás tus ojos te engañan y lo que crees ver, una joven, es en verdad un espíritu.